Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. Tras los sistemas frontales que afectaron a gran parte del país, expertos advierten que el desafío ya no es solo responder a las emergencias, sino también adaptar nuestras ciudades a un clima cada vez más extremo, como conversamos recién en la entrevista de hoy. La buena noticia es que algunas de las soluciones ya existen y muchas de ellas están inspiradas en la naturaleza. Los detalles los revisamos en la nota que preparó Camila Sumastre. Al menos 13 víctimas fatales, más de 3.400 damnificados, costaneras, calles y casas inundadas, además de socavones cercanos a viviendas. Son parte de las consecuencias que han dejado los sistemas frontales que han afectado a 10 de las 16 regiones del país. Un escenario que volvió a instalar la pregunta sobre cómo preparar nuestras ciudades para enfrentar lluvias cada vez más intensas en un contexto de crisis climática. Porque mientras algunas zonas registraron daños acotados, otras dejaron en evidencia las brechas en infraestructura y planificación territorial. Aquí hay una construcción de décadas de acciones, o mejor dicho, inacciones, que van construyendo territorios en riesgo. Y cuando tú me hablas de la infraestructura desigual, claramente estamos hablando de temas de justicia territorial. No todos tienen la oportunidad de tener el puente a la altura que se necesita, la obra de ingeniería, la medida de mitigación estructural. Una desigualdad que también se refleja al interior de las ciudades. Así lo demostró el estudio Susceptibilidad Territorial a Inundaciones Pluviales en el Gran Santiago de la Corporación Ciudades. De las 35 comunas analizadas, 21 presentan al menos el 70% de sus barrios susceptibles a inundaciones. Quisimos analizar en base a 7 dimensiones cuáles eran los lugares más susceptibles a inundaciones en Santiago. Tomamos en este caso antecedentes con respecto, por ejemplo, a las cotas, precipitaciones, cobertura vegetal, cambios de uso, distanciamientos a cauces. En este caso tienden a ser zonas del centro-sur de la ciudad, también algunas zonas de la parte norte de la ciudad. 3 de ellas concentran el 100% de su territorio urbano en riesgo: San Joaquín, Cerro Navia y Lo Espejo. Comunas que comparten una característica presente en distintos puntos del país: la escasez de áreas verdes. Tiene que ver con varios factores. Uno, por dónde están geográficamente ubicadas. Finalmente se exponen a niveles de calor y temperaturas superiores o de precipitaciones en el caso del invierno. Con el tipo de infraestructura donde se viven en bloques, donde todo lo que tiene que ver con las plazas o los sectores de recreación son justamente de pavimento. Aquellas comunas con mayor cobertura vegetal, con mayores áreas verdes, parques, tienden a ser comunas con menor susceptibilidad a inundaciones. Todo lo contrario en comunas que lamentablemente han perdido mucha cobertura vegetal y han habido muchos cambios de uso de suelo. La falta de áreas verdes no solo explica el problema, es además una de las soluciones. Aumentar la cobertura vegetal e incorporar soluciones basadas en la naturaleza puede reducir el riesgo de inundaciones, una estrategia que podría replicarse en ciudades de todo el país frente a eventos extremos cada vez más frecuentes. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, no son cosas tan complejas ni de grandes tecnologías, sino que tiene que ver con cómo manejamos los territorios. Zanjas de infiltración, trabajar todo el sistema de drenaje urbano sostenible en el tiempo, pavimentos permeables, jardines de lluvia. Hay soluciones que son de mayor escala, por ejemplo, el rol que cumplen los humedales urbanos en la ciudad, por ejemplo, en el caso del humedal Batuco en la ciudad de Santiago u otros humedales. Con paisajismo, con soluciones basadas en la naturaleza, el agua ya no escurre rápido o se aposa, sino que empieza a retenerse, a ralentizarse su paso y de a poco empieza a drenar, empieza a bajar y vuelve a la napa subterránea eventualmente. Entonces eso hace que el ciclo del agua en la ciudad sea tenga mucho más etapas. Justamente un ejemplo de infraestructura verde es el Parque Inundable Víctor Jara, un proyecto de 4,7 kilómetros que combina infraestructura hidráulica y paisajismo que regula las crecidas del Zanjón de la Guada. Y así se ve el Parque Inundable Víctor Jara después de días de lluvias, uno que normalmente se utilizaría para actividades recreativas, pero que hoy día funciona como una especie de piscina de emergencia frente a las crecidas del Zanjón de la Guada. De esta forma, evitar que se desborde y proteger de inundaciones a más de 11.000 viviendas de la capital. Se hizo esta obra de infraestructura que ha inspirado a muchos otros parques en Chile y que tiene varias características que son bien interesantes. Una es lo que conversábamos, este tema de la regulación del flujo del agua, tanto al ingreso a este lugar como también en la salida. Eso hace que luego de las grandes lluvias el agua se pueda ir después, ¿no es cierto?, por así decirlo, soltando, sin que eso afecte o genere erosión. Capaz de almacenar el equivalente a más de 10 piscinas olímpicas, el parque incorpora elementos que ralentizan el paso del agua, disminuyendo el riesgo de desbordes.
Martín, justamente aquí tenemos estos pilares, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen dentro del parque frente al tema de las fuertes lluvias o precipitaciones, ¿no? ¿Qué rol tienen? Claro, aquí, bueno, estos pilares que podrían parecer como un elemento más decorativo de juego, en realidad tienen un rol súper importante que disipa la energía, ¿no? O sea, piensa tú, cuando viene el agua en este nivel, si no tenemos estos disipadores, básicamente el agua va a ir tomando velocidad y finalmente va a generar erosión. Y aquí, bueno, también el tema de los plátanos orientales, ¿no? Que para muchos puede ser de repente un poco más odiados por el tema de la alergia, sí, pero aquí tienen un rol diferente, ¿no? Claro, si uno ve las especificaciones que desarrolló el Ministerio de Obras Públicas, específicamente la Dirección de Obras Hidráulicas, se ve claro que eligieron especies vegetales, sobre todo en el caso de los plátanos orientales, que tienen esta característica que son muy resilientes frente al calor, a la falta de agua, pero además, en caso que haya mucha agua, también son resilientes. Algunos otros árboles podrían colapsar. Una intervención que transformó un sector que en los años 80 convivió con inundaciones y en un referente de adaptación para otros barrios del país. Cuando fueron demasiadas lluvias, el canal que tenemos acá, el San Juan de la Aguada, salió en dos oportunidades, en distintos periodos. Y las casas se inundaron. Ahora, con esta lluvia que ocurrió, ha sido la prueba de fuego para esto, porque no, afortunadamente, seguramente dio buen resultado y no pasó nada. No hemos sabido de inundaciones ni de anegamientos. Porque un hombre de agua entraba por aquí, se metía aquí, y después el barro queda acumulado con pala, con carretilla, sacar todo el barro para afuera. No, ahora no se inunda para nada. Eventos extremos como las lluvias recién pasadas no son evitables, pero lo que sí se puede hacer es preparar las ciudades. Construcciones como parques inundables son un ejemplo de que la naturaleza está de nuestro lado. Solo necesitamos cuidarla y aprender de ella.